Hay un tipo de hombre que lo sabe todo sobre disciplina. Conoce a los estoicos. Cita a Marco Aurelio. Tiene el libro subrayado. Sigue las cuentas correctas. Usa los términos correctos. Habla del control de los impulsos, de la voluntad, de la forja del carácter. Y no ha cambiado nada en años. Este hombre tiene un nombre en la filosofía clásica. Se llama sofista. En la Grecia antigua, el sofista era el intelectual de alquiler. El que vendía el arte de parecer sabio. No el arte de serlo. Cobraba por dar discursos. Por impresionar audiencias. Por usar el lenguaje de la filosofía para construir reputación social, no para transformar la conducta real. Marco Aurelio lo sabía. Y en sus notas privadas, escritas para nadie más que para sí mismo, le agradeció a su mentor Rusticus haberlo desviado de esa trampa a tiempo. Piensa en eso con frialdad. El emperador de Roma tenía que agradecerle a alguien el haberlo alejado de la tentación de parecer sabio en lugar de serlo. Lo cual significa que la tentación existía. Lo cual significa que el sofista no nace en la pobreza intelectual. Nace precisamente en el acceso al conocimiento. El conocimiento sin práctica no te hace más fuerte. Te hace más peligroso para ti mismo. Porque te da el lenguaje de la transformación sin la transformación real. Y ese lenguaje se convierte en el anestésico más eficiente que existe para adormecer la incomodidad del cambio verdadero. La psicología cognitiva lo llama self-licensing. Cuando el cerebro percibe que ha tomado una acción de identidad positiva, leer un libro de disciplina, ver un video de estoicismo, subrayar una cita de Séneca, genera una señal de crédito moral interno que, paradójicamente, reduce la probabilidad de la acción real subsiguiente. Leer sobre disciplina le dice a tu cerebro que ya fuiste disciplinado hoy. Hablar de estoicismo le dice a tu sistema nervioso que ya practicaste el estoicismo hoy. Compartir una cita de Marco Aurelio en redes sociales le comunica a tu identidad que ya eres el tipo de hombre que Marco Aurelio describe, sin mover un solo gramo de tu conducta real. Esto no es una crítica al contenido educativo. Es una advertencia sobre lo que haces con él. Rusticus no le enseñó a Marco Aurelio más filosofía. Le enseñó a dejar de usar la filosofía como ornamento. La primera pregunta es esta. ¿Cuánto de lo que consumes en nombre del crecimiento personal es crecimiento real, y cuánto es simplemente la construcción de una identidad de consumidor de crecimiento personal? Marco Aurelio escribe algo que debería de tener en seco a cualquier hombre que produce o consume contenido de desarrollo personal. Le agradece a Rusticus haberlo alejado de la retórica y del lenguaje refinado. No del lenguaje falso. Del lenguaje refinado. Hay una diferencia técnica entre mentir y elaborar. El mentiroso dice algo que sabe que es falso. El retórico dice algo que puede ser verdad, pero lo envuelve en una arquitectura de palabras diseñada para producir un efecto emocional antes que una conclusión lógica. El retórico no miente. Seduce. Y la seducción es la herramienta más efectiva para desactivar el pensamiento crítico que existe en el repertorio humano. Hoy la retórica no usa togas. Usa cortes de video de 30 segundos, música de fondo con graves profundos, frases de Nietzsche sobre imágenes de atardeceres en blanco y negro y testimonios de hombres que lo perdieron todo y lo reconstruyeron desde cero. El empaque cambió. La función es la misma. Producir en el receptor la sensación de estar recibiendo verdad sin el costo de procesar verdad. Séneca lo formuló con una precisión que ningún algoritmo moderno ha mejorado: elige un camino que sea sencillo y digno. El discurso elaborado no muestra la mente, la oculta. No el discurso falso. El elaborado. En los negocios reales, esta distinción tiene un costo medible. Los equipos de alto rendimiento estudiados por la investigadora Amy Edmondson de Harvard muestran un patrón consistente. Los líderes más efectivos no son los más elocuentes. Son los más directos. Sus instrucciones son cortas. Sus correcciones son precisas. Su retroalimentación no tiene ornamentos. El líder que envuelve cada mensaje en capas de motivación retórica no construye equipos de alto rendimiento. Construye equipos que necesitan motivación retórica para funcionar. Y eso es una dependencia, no una cultura. Rusticus le enseñó al hombre más poderoso del mundo occidental a escribir cartas sencillas. No cartas impresionantes, cartas sencillas. Porque la sencillez no es pobreza intelectual. Es la firma del hombre que ya no necesita demostrar nada. El guerrero que llega al campo de batalla sin necesidad de intimidar al enemigo con su apariencia es más peligroso que el que gasta energía en parecer amenazante. Uno viene a resolver. El otro viene a ser visto. ¿Cuánta energía gastas en parecer en lugar de resolver? Mide eso con frialdad.
Mide cuánto tiempo de tu semana se va en comunicar lo que haces, en lugar de hacerlo. Mide cuántas conversaciones tienes sobre tus planes, en lugar de ejecutarlos. Mide cuántos posts publicas sobre tu proceso, en lugar de entregarlo. El número que obtengas es el porcentaje exacto de sofista que hay en ti. Marco Aurelio usa una palabra específica para describir lo que Rusticus le enseñó a necesitar. Reforma. No optimización. No mejora. No ajuste fino. Reforma. En arquitectura, una reforma no es pintar la fachada. Es revisar la estructura portante. Es abrir paredes. Es encontrar lo que está oculto detrás del acabado y determinar si puede soportar el peso de lo que se quiere construir encima. Una reforma duele. Genera desorden temporal. Expone grietas que el acabado estético había ocultado durante años. Y es exactamente por eso que la mayoría de los hombres no la hacen. La optimización es cómoda. Te mejora sin confrontarte. La reforma es incómoda. Te confronta antes de mejorarte. La psicología del cambio conductual identifica dos niveles de transformación. El primero es el cambio de resultados, modificar lo que produces sin tocar cómo piensas. El segundo es el cambio de identidad, modificar quién eres antes de que los resultados cambien solos como consecuencia. El sofista opera en el primer nivel. Cambia su agenda, su rutina, sus hábitos superficiales. Y cuando el resultado no llega, culpa a la técnica. Compra otro libro. Ve otro video. Encuentra otro sistema. El hombre que se reforma opera en el segundo nivel. Pregunta, ¿qué tipo de hombre tiene naturalmente los resultados que quiero? Y empieza a pensar, decidir y actuar como ese hombre. Antes de tener la evidencia. Antes de tener el resultado. Porque sabe que la identidad precede al resultado. Siempre. Epicteto, que no tenía nada, que no era libre, que no podía controlar ni su propio cuerpo porque su amo lo había lisiado, decía algo que los hombres con todos los recursos del mundo no comprenden. No preguntes qué quieres tener. Pregunta qué quieres ser. El tener es consecuencia. El ser es causa. Y el ser no se construye leyendo. Se construye decidiendo en condiciones adversas qué tipo de hombre eres. Se construye honrando esa decisión cuando nadie mira. Se construye corrigiendo sin drama cuando fallas, y volviendo al trabajo sin el espectáculo de la culpa o la autocompasión. El fragmento de Rusticus tiene una línea que casi todos ignoran porque parece menor frente a las grandes ideas filosóficas. Marco Aurelio agradece haber aprendido a reconciliarse fácilmente con quienes lo habían irritado u ofendido, en cuanto ellos lo desearan. No lo hace porque sea una persona sensible. Lo hace porque comprendió que el hombre que guarda rencor no está castigando al que lo ofendió. Está pagando él mismo el costo de la ofensa, 2 veces, todos los días. La neurociencia del rencor es implacable. El estado de activación del sistema nervioso simpático producido por el resentimiento crónico, cortisol elevado, vigilancia sostenida, rumiación cognitiva, consume los mismos recursos cognitivos que necesitas para tomar decisiones estratégicas, sostener el enfoque profundo y ejecutar con consistencia. Guardar rencor no es una postura de fuerza. Es una fuga de capital mental que tu enemigo no te produce. Te la produces tú mismo. El hombre blindado no perdona por bondad. Libera por eficiencia. Llegamos al núcleo. Marco Aurelio le agradece a Rusticus que lo alejara de exhibirse como hombre disciplinado o filántropo. No de serlo. De exhibirse como tal. En el mundo de los negocios modernos y las redes sociales, esta distinción es la línea que separa a los que construyen patrimonio real de los que construyen audiencias. Construir audiencias no es malo en sí mismo. Es una herramienta. Pero cuando la audiencia se convierte en el fin, la persona se convierte en el producto. Y el producto tiene que ser consistente con la expectativa del consumidor, no con la realidad del individuo. Eso es el inicio del colapso de identidad. Los estudios sobre authenticity fatigue en entornos de alta visibilidad pública muestran un patrón predecible. A medida que la brecha entre la persona pública y la persona privada crece, el costo cognitivo y emocional de sostener la performance aumenta hasta que el sistema colapsa. El colapso puede ser público, el escándalo, la crisis, la exposición, o privado, el vacío, la anestesia, la incapacidad de conectar con nada que no sea la validación externa. Lo llamamos autenticidad como valor cultural. Marco Aurelio lo llamaba simplemente higiene del carácter. Un puente de ingeniería no necesita parecer resistente. Necesita serlo. Si parece resistente pero su estructura interna tiene fatiga de material, el puente colapsa en el peor momento posible, bajo carga máxima.
Tu carácter funciona exactamente igual. Puedes sostener la apariencia de solidez durante años. Bajo presión menor, se ve bien. Bajo estrés leve, responde correctamente. Pero cuando llegue la carga máxima, la pérdida real, la traición real, la crisis financiera real, el momento en que nadie está mirando y el costo de actuar correctamente es máximo, entonces la estructura real se revela. Y en ese momento, no hay retórica que la sostenga. Solo lo que forjaste en silencio. Séneca escribió en su carta novena a Lucilio: el hombre sabio se basta a sí mismo. Pero quiere amigos, vecinos y compañeros, aunque pueda bastarse. Observa cuán grande es su autosuficiencia, a veces se basta con una parte de sí mismo. Esta es la paradoja del hombre realmente formado. No necesita la validación del entorno, pero tampoco la evita por ego. No actúa para ser visto. Pero cuando es visto, lo que se ve es coherente con lo que existe cuando no hay mirada. Eso es integridad en su sentido más duro y más técnico. La alineación perfecta entre la estructura interna y la expresión externa. No porque sea virtuoso por naturaleza, sino porque ha hecho el trabajo de reforma que la mayoría evita. Sin adornos. Sin gradación suave hacia la acción. Protocolo directo. Primer principio, mide consumo versus aplicación. Durante los próximos 30 días lleva un registro brutal. Por cada hora de contenido de desarrollo personal que consumes, libros, podcast, videos, guiones como este, registra cuántos minutos dedicaste a aplicar una sola idea concreta en tu conducta real. Si el ratio de consumo supera al de aplicación en más de 5:1, eres un sofista funcional. No hay juicio en eso. Solo diagnóstico. Y el diagnóstico es el primer paso de la reforma. Segundo principio, simplifica tu comunicación hasta que duela. En tus próximos 10 correos, mensajes y conversaciones de negocios, elimina todo lenguaje de impresión. Cada adjetivo que no transmita información. Cada frase que exista para sonar bien en lugar de comunicar con precisión. El objetivo no es ser brusco, es ser exacto. La exactitud sin ornamento es la firma del hombre que ya no necesita impresionar a nadie para que lo tomen en serio. Tercer principio, identifica al rusticus que necesitas. Marco Aurelio no llegó a la reforma solo. Tuvo un mentor que lo confrontó con aquello que no quería ver en sí mismo. Ese mentor no era un coach que lo hacía sentir bien. Era un hombre que lo hacía sentir incómodo en la dirección correcta. Identifica a quien en tu entorno te dice lo que necesitas escuchar, no lo que quieres escuchar. Si no encuentras a nadie, el problema no es tu entorno. Es que has construido un entorno diseñado para validarte, no para formarte. Cuarto principio, opera en privado lo que proclamas en público. Cada hábito, cada valor, cada principio que proyectas hacia afuera, practica ejecutarlo primero durante 90 días en completo silencio. Sin publicarlo. Sin mencionarlo. Sin contarle a nadie que lo estás haciendo. Si sobrevive 90 días en privado, entonces existe. Si solo existe cuando alguien está mirando, entonces no existe. Es performance. Y la performance, bajo presión real, colapsa siempre. Quinto principio, cierra los rencores como cierras deudas. No por generosidad. Por economía de recursos internos. Identifica hoy las 2 o 3 personas con quienes tienes un conflicto no resuelto que llevas reprocesando en tu cabeza. Calcula con frialdad cuánto capital cognitivo consume ese procesamiento semanal. Y toma la decisión estratégica, no emocional, de cerrarlo. No tienes que querer a esas personas. No tienes que perdonarlas en el sentido sentimental. Solo tienes que dejar de pagarle a tu enemigo con tus propios recursos mentales. Marco Aurelio gobernó el mundo más complejo de su época y encontró tiempo para escribir, en privado, que todavía necesitaba reforma. Eso no es debilidad. Es la marca exacta de un hombre que sabe la diferencia entre llegar a una cima y seguir construyendo la montaña. La pregunta final no tiene respuesta correcta. Solo tiene respuesta honesta. Si quitaras todo lo que haces para ser visto, ¿quedaría algo? Eso es todo.